Vamos a acercarnos a un libro que lleva el título de Historia de las grandes expediciones científicas. Estamos enseguida con su autor, con Enrique José Díaz León, nacido en Sevilla en el año 1964, doctor en comunicación, vinculado profesionalmente a la Radio y Televisión de Andalucía desde el año 1988, ejerce como profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es autor de libros como Las máquinas bélicas de Leonardo y otras historias científicas de guerra y ciencia, y ahora pues se publica esta historia de las grandes expediciones científicas. El autor va al encuentro de la ciencia más allá de las aulas, de los laboratorios, desde pues periplos a mares ignotos a la más reciente conquista del espacio. Enrique José Díaz León, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roger. Sí, bueno, pues ya se nota que te has metido y te has imbuido mucho de estas expediciones científicas a lo largo del tiempo. Inclusive igual te has imaginado ponerte en la piel de alguno de estos exploradores. Yo creo que, como mucha gente de mi generación, la verdad es que yo creo que una de las primeras vocaciones, ¿no? Uno de los primeros recuerdos que a uno se le vienen a la cabeza, yo te digo, sobre todo gente de mi generación, es la de la carrera espacial, ¿no? Yo creo que también tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? El hecho de la carrera espacial y lo que tuvo de aventura, y realmente lo que tiene de aventura, yo creo que ha sido quizá el hilo conductor, el motor de todo este proyecto, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que al final encuentras ejemplos a lo largo de la historia. Yo he señalado los que he considerado más interesantes desde el punto de vista divulgativo también, ¿no? Y bueno, creo que sí, que hemos encontrado ese nexo, ¿no? entre la ciencia y la aventura, ¿no? Sí, eso creo que sí que es vigente, ¿no? Sí, y entre los viajes de Colón y la llegada a la Luna, porque igual fue una de las máximas, ¿no?, de la exploración de todos los tiempos, la llegada a la Luna en el año 1969 por el hombre. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha marcado un punto de inflexión, ¿no? Que, vamos, de hecho yo creo que todavía estamos en esa fase, ¿no? Yo creo que todavía es como un momento de revolución, ¿no? Y todavía estamos viviendo un poco de la resaca, ¿no? De esa revolución que supuso la carrera espacial, porque realmente podemos convenir que no es solamente un punto de inflexión para las ciencias del espacio, ¿no? Yo creo que para la ciencia y la tecnología en general, ¿no? Y bueno, y a la prueba me remito, ¿no? Sin duda alguna, si hablamos en porcentaje de producción científica, cuánto nos absorbe, ¿no? Todavía la exploración espacial, ¿no? De la producción científica que se hace, ¿no? Sí, hay un capítulo dedicado a ello que lleva el título de la misión Apolo 11, la conquista del espacio. Pero en general estas exploraciones son una muestra del espíritu indómito del ser humano. Yo creo que sí, me pongo en el pellejo, no ya como científico, sino como divulgador, me pones en el pellejo de un científico y realmente, y más hoy por hoy, ¿no? Vamos a intentar contextualizar, ¿no? Y realmente en los momentos que vivimos, en estos momentos de crisis absolutamente de todo, de recorte sobre todo en aspectos tan absolutamente importantes para el hombre como es la ciencia, ¿no? Y hay que tener un espíritu aventurero para seguir adelante, ¿no? Yo muchas veces hablas con científicos, con profesionales, ¿no? Y si yo no me explico en estas condiciones cómo pueden seguir adelante y siguen, y bueno, y el talento, ¿no? Que en todo nuestro país, ¿no? Es palpable, ¿no? Y las condiciones evidentemente no son las mejores. Pero bueno, es extrapolable también al modelo y nada más que hay que echar una ojeada al libro para comprobar que, bueno, que es estos momentos muy puntuales, ¿no? Empezamos con Colón y hablamos mucho del siglo XVIII en Gran Bretaña, pero sin duda alguna tampoco es que haya habido un apoyo muy decidido casi nunca, ¿no? a la producción científica, ¿no? Con lo cual, ese espíritu aventurero, si no llega a existir en el científico, difícilmente se hubiera llegado donde estamos llegando, vamos, a la situación que vivimos actualmente, ¿no? Pues vayamos con Alejandro Malaspina, nacido en Italia en el año 1754, tras la muerte de su padre, viaja a Cádiz. En 15 años realizó una carrera así fulgurante en la Armada como marino, navegó muchísimo por los diferentes océanos y era un hombre pues muy intelectual, no muy enciclopédico. Y es cuando ya inicia una expedición, que fue esa expedición Malaspina, con 2 corbetas. Zarparon de Cádiz en el año 1788 rumbo para empezar hacia Montevideo. Sin duda, ¿no? Yo creo que también, además, si contextualizamos, estamos hablando de la España del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando de los reinados de Carlos III o Fernando VI, probablemente los 2 grandes reyes ilustrados, ¿no? Y sin duda alguna había cierta efervescencia, evidentemente poniendo las cosas en cuarentena. No estamos hablando de la Gran Bretaña ni de la Francia de aquella época.
a una escala un poco menor, pero sin duda alguna hay un renacer, ¿no?, de la ciencia. Hay determinados focos, ¿no? Malaspina logra contratar, bueno, por formación, ¿no? Se forma en Cádiz o termina de formarse en Cádiz como marino, y la verdad es que en Cádiz había un núcleo intelectual y científico muy potente, ¿no?, con gente llegada de muchísimos sitios que confluyen, ¿no?, en la Escuela de Guardia Marinas, y sin duda alguna desde ahí, ¿no?, y el poder político y la influencia política que consiguen estos intelectuales son los que permiten a Malaspina, sin duda alguna, al final dar ese paso adelante, ¿no? Y bueno, prácticamente pertrechar una expedición, yo creo que de las más importantes a nivel mundial de su época, ¿no? Sin duda alguna, a la altura de la que pudo hacer Cook, con la cual hay muchas similitudes realmente, ¿no? El destino distintos, digamos, pero sin duda alguna en cuanto a la estructura, a la vertebración de la aventura, muy similar, incluso al coste económico, ¿no? ¿Cuál era el plan de trabajo? Pues el plan de trabajo era muy atrevido, el plan de trabajo, porque realmente Malaspina plantea esto como una misión, lógicamente de carácter científico, pero con una búsqueda de objetivos muy claros, ¿no? Era cartografiar las posesiones españolas en una época en la que todo se discutía, en aquella época estaba en cuestión el dominio sobre el Pacífico. España era prácticamente poseedora de la inmensa mayoría de las tierras, de las aguas, mejor dicho, del Pacífico, pero sin duda alguna no tenía ya el control de la ruta, ¿no? Pasaban a otras manos, holandeses, británicos, franceses incluso. Y claro, todo eso se pone en cuestión. Si nos damos cuenta y si nos planteamos esta historia con la perspectiva de alguien del siglo, con un político, la perspectiva de un político del siglo XVIII, nos damos cuenta que sí, la posesión efectiva, al menos reconocida internacionalmente, pertenecía a España, pero sin duda estaban descontrolados, ¿no? Entonces la corona tiene especial interés en conocer estas tierras, en saber qué podía aportarle económicamente a estas tierras, ¿no? Es decir, ya parece que ahí se supera la época de la extracción pura y dura de oro y de plata y de metales preciosos de América, y ya se busca comercializar otras cosas, y lógicamente eso es parte de un conocimiento, y si no lo hay es muy difícil, ¿no?, alcanzarlo, ¿no? La navegación fue fantástica, ¿no? Porque llegaron a Montevideo, luego bajaron a la Patagonia, más tarde llegaron hasta las Malvinas, doblaron el Cabo de Hornos, llegaron por el Pacífico a Chile, siguieron subiendo para arriba por la costa del Pacífico hasta el Callao en Perú, hasta Guayaquil en Ecuador, hasta Panamá. Luego, bueno, pues alcanzaron Acapulco, siguieron hasta Alaska, hasta Anchorage, luego para Monterrey en California, de nuevo a Acapulco, tiraron dirección a Filipinas, llegaron hasta Tonga, o sea... Sí, una cosa brutal. Y antes, cuando has mencionado Alaska, se me viene a la mente quizás una de las anécdotas que además define, ¿no?, de alguna manera el carácter del libro y el carácter del viaje, ¿no? Así, cuando a esa latitud y con esas temperaturas, pues observan que los instrumentos que eran de lo más avanzado de la época, pues se están congelando, y entonces utilizan un medio absolutamente artesanal a base de velas que calientan lógicamente sin falsear la temperatura, pero evitar que el mercurio de los termómetros y del resto de aparatos medidores se congele, ¿no? Y la verdad es que utilizan de los remedios lo que más a mano tienen, y de hecho lo consiguen, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una expedición, hoy lo vemos con otra perspectiva, pero hay que ponérselo, tú lo has descrito minuciosamente, ¿no? Estamos hablando desde el sur de América hasta el norte, más norte de América, con lo cual estamos hablando de, bueno, una expedición de 5 años, ¿eh? No es moco de pavo, ¿eh? Y luego tiraron para los mares del sur, y en Tonga los expedicionarios tuvieron la oportunidad de contemplar una suerte de paraíso perdido, una Arcadia perdida. Sí, es algo que a mí personalmente, cuando me he documentado y he leído sobre la figura de Malaspina, y sobre todo de este viaje, que también hay mucha documentación al margen de las biografías, ¿no?, sobre el marino y político Malaspina, ¿no?, pues realmente te llama la atención, porque claro, es que no son los primeros, sin duda alguna. Cook también buscaba el continente perdido del sur, ¿no?, que al final fue Australia, ¿no?, pero realmente buscaban eso, ¿no? Había corrían leyendas de que todavía había tierras vírgenes, ¿no? Y tú sabes que todavía en el siglo XVIII ese romanticismo, ese buscar algo que todavía se mantuviera intacto, ¿no? Ese paisaje, ese paraíso, pues todavía era un atractivo muy especial para este tipo de expediciones, ¿no? Y bueno, en el caso de Malaspina, pues lógicamente no perdió la oportunidad, y de hecho lo pudo documentar, ¿no? Lo cual es importante. Y bueno, es una expedición que se hizo aquí y se organiza aquí, lo cual me parece especialmente interesante, ¿no? En el Pacífico ya no siguieron para el Índico, y así completarían la vuelta al mundo, porque no era el propósito, sino que la expedición regresó para América, y de Montevideo finalmente pues tiraron hacia Cádiz, donde
arribaron el 9 de septiembre de 1794. ¿Y cuáles fueron los resultados científicos? Pues mira, resultados científicos desde el punto geográfico fueron muy importantes. Luego catalogaron y de hecho en los museos de nuestro país todavía es posible contemplarlo, muchas especies animales y sobre todo muchas especies botánicas desconocidas que fueron catalogadas, ¿no?, a raíz de este viaje. Se hicieron muchísimas mediciones, se hizo una cantidad de mapas enorme, muchos de ellos todavía, algunos francamente superados en muy poco, es decir, imagínate el grado de precisión, ¿no?, que se empleó. Pues estamos hablando de una producción científica brutal, ¿no? Es decir, eran equipos absolutamente disciplinados. Yo te digo, el modelo fue el de la expedición de James Cook, pocos años antes, lo cual te llama la atención, ¿no? En un país, estamos hablando de la España del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, un país con apuros económicos que estaba absolutamente doblegado, ¿no?, por la gran potencia emergente que era Gran Bretaña, y sin embargo se atreve, ¿no?, la monarquía, ve la vertiente, es capaz de atisbar la vertiente económica de una expedición como este tipo, ¿no?, y apuesta por eso, ¿no? Realmente es muy llamativo, ¿no? Este viaje en concreto es muy, muy llamativo. Yo creo que desde las expediciones, desde el punto de vista logístico, probablemente lo más importante que se ha hecho en este país, ¿no?, sin duda, ¿no? Estamos hablando de la expedición de Malespina, que es uno de los capítulos que conforman el libro Historia de las grandes expediciones científicas. Seguimos con su autor, con Enrique José Díaz León. Sí que nombras también la expedición de James Cook, también la de Humboldt, la expedición de Balmis, la universalización de la vacuna contra la viruela, también la de Darwin, un naturalista alrededor del mundo, la de David Livingstone y Henry Stanley por el continente africano, la de Scott Rasmussen, bueno, y muchas más, ¿no? La nombrada de la misión Apolo 11, la conquista del espacio, la llegada a la Luna. Y el último capítulo lo cierras, me voy saltando capítulos, pero vamos al último, que lo cierras con Marianne North. ¿Quién es Marianne North, esta mujer? Pues mira, yo creo que es el tributo de este libro, ¿no?, a la mujer en la ciencia y en la historia de la ciencia. Afortunadamente, hoy por hoy son coprotagonistas, ¿no?, de la ciencia, pero yo creo que eso es relativamente reciente, por desgracia, no por falta de talento, sino también por falta de posición, de falta de posicionamiento en la sociedad, ¿no? Y yo creo que Marianne North es una de las grandes pioneras, ¿no? Es una botánica, es una pintora, a partes iguales, ¿no?, conectada con todos los grandes naturalistas de su época, cultivó la amistad de Darwin, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y es una persona acomodada que decidió entregar su vida a la ciencia, en este caso, y a la divulgación de la ciencia, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Evidentemente no había cámaras digitales en aquella época, ni había teléfonos móviles, y se dedicó a describirlo, sobre todo especies botánicas, también especies animales, a lo largo de viajes por todo el mundo. Sí, viajó desde Estados Unidos hasta Japón, pasando por Chile, pasando por países de Centroamérica, pasando por las Islas Canarias, donde también dejó magníficos resultados, ¿no? Pasando por Ceilán, África, en fin, una auténtica pasada. Estamos hablando de viajes realizados en la segunda mitad del siglo XIX por una mujer que además iba sola, unas condiciones que no son las de hoy, ¿no?, evidentemente. Una mujer que económicamente pues empleó toda su fortuna, ella es una persona de una posición acomodada, y empleó toda su fortuna en eso, ¿no? Su trabajo es visible hoy por hoy, es muy reconocido y es visible hoy. Cualquier persona que vaya a los Kew Gardens, a los jardines reales en Londres, puede contemplarla. Hay una galería que lleva su nombre donde están muchas de las pinturas que esta mujer realizó in situ, porque decidió no trabajar de oídas, sino decidió pintar, ¿no?, las especies vegetales fundamentalmente y animales nuevas, decidió pintarlas con una minuciosidad y un realismo increíble en los lugares donde las hallaba. Marianne North, que durante 15 años, desde 1871 a 1885, descubrió y pintó con todo lujo de detalles numerosas especies de plantas. Ya has dicho, desde Japón hasta Estados Unidos. Los cerezos de flor de Japón, las rosas, geranios y naranjos de Tenerife. Bueno, también estuvo por Chile, por Jamaica, por Canadá, por Brasil. Bueno, pues impresionante esta mujer, que es uno de los contenidos de este libro, Historia de las grandes expediciones científicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique José Díaz León, desde Sevilla. Que vaya todo muy bien. A vosotros, muchísimas gracias.